Entonces, el tema, la autoridad piadosa fomenta la unidad. El gobierno de la iglesia local. Para comenzar, definamos qué es el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia es el sistema a través del cual se toman las decisiones y donde reside la autoridad. El gobierno de la iglesia es importante porque Dios lo ordena en su palabra. Así que Él, o sea, Dios, recibe gloria cuando seguimos sus instrucciones. Dicho esto, vamos a presentar un breve bosquejo donde veremos los dos principales oficios de liderazgo en la iglesia dados en la Escritura, que son los ancianos y los diáconos. Luego estudiaremos el rol de la congregación en la toma de decisiones. Al considerar estos temas, queremos enfocarnos especialmente en la unidad. Una iglesia que no esté unida no va para ningún lado. ¿Y cómo podemos cada uno vivir dentro de esa organización para incrementar el amor y el testimonio de nuestra iglesia al mundo? Hoy veremos solo el oficio del anciano y continuaremos con el estudio de los diáconos y la congregación el domingo que viene. ¿Okay? Entonces, vamos aquí a el oficio de anciano. Veamos los beneficios que estas estructuras de autoridad proveen para la unidad de la iglesia. Hermano, quisiera estar seguro si se está grabando en caso de que otros hermanos... Sí. ¿Okay? Bueno, vamos ahí a los ancianos. El término anciano, o en griego presbúteros, se usa de manera intercambiable para supervisor u obispo, en griego episcopus, y pastor, poimenas. Son sinónimos, pero tienen diferentes connotaciones. O sea que cuando usted ve en la Biblia, en el Nuevo Testamento, usted ve la palabra obispo, usted ve la palabra pastor y usted ve la palabra anciano, ¿verdad? Está hablando de lo mismo, del mismo oficio. Un pastor es obispo, un pastor también es anciano. Cuando yo le dije eso una vez a alguien de anciano, se me rió en la cara, me dice, pero ¿cómo eres tú anciano? No te ves anciano, te ves joven, ¿verdad? Pero entonces me tocó explicarle lo que significa bíblicamente. Entonces, veamos qué significa cada una de ellas. Acuérdense que estamos hablando del mismo oficio, pero con diferentes connotaciones. Entonces, en la siguiente página, anciano, la palabra anciano hace referencia a su función de gobierno. Ellos son los gobernantes de la iglesia. Fíjense que estoy hablando en plural. Sabemos que en esta iglesia hay un solo anciano que soy yo por ahora. Pero ya vamos a ver que bíblicamente, pues al principio es así, ¿verdad? Tampoco la congregación es tan grande, pero a medida que la congregación va creciendo, lo bíblico es la pluralidad de ancianos y se lo voy a mostrar por la palabra. Entonces, vamos a la otra connotación, pastor. La palabra pastor hace referencia a la función de alimentar a la iglesia del Señor con su palabra. Un pastor, ¿verdad? Para poder ser pastor, debe poder enseñar y debe poder predicar. ¿Okay? Como dice 1 Timoteo, capítulo 3, debe ser apto para enseñar. Si no es apto para enseñar, no puede ser pastor. Esa es una de otras cualificaciones para ese cargo. La palabra obispo significa supervisor. Pero hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento, la cual es presbítero. Presbítero.
que significa lo mismo, presbítero significa lo mismo, supervisor de la iglesia de Dios. Pero se usa más para identificar a un grupo de pastores dentro de la iglesia local. Y ese grupo se llama el presbiterio. Usted oiga esa palabra presbiterio, el presbiterio de la iglesia es el grupo de pastores. Vemos un ejemplo en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 y 14. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Si lo quiere buscar en la Biblia, lo puede buscar, pero también está aquí en el estudio. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Quiere decir que a Timoteo lo ordenaron varios ancianos, no dice cuánto, pero dice presbiterio. Y así nosotros lo hacemos en la Iglesia Bautista Reformada. Cuando vamos a ordenar a alguien, pues vienen 2, 3 pastores, los que hayan en el área, y entonces tanto el diácono o el anciano se ordena como dice bíblicamente. ¿Okay? Entonces, sigue diciendo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no descuidara el don que había en él. ¿Cuál era el don? El Espíritu Santo lo había llamado a él a ser pastor. La enseñanza, la predicación. ¿Okay? Hermano, pásale por favor a los hermanos. Gracias. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no descuidara el don que había en él, que le fue dado mediante la profecía con imposición de manos por el presbiterio, por el grupo, vuelvo otra vez, por el grupo de ancianos que lo había ordenado a él al ministerio. En Hechos capítulo 14, versículo 23, dice la palabra de Dios: y constituyeron ancianos, fíjese la palabra en plural, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este texto bíblico nos dice claramente que los apóstoles constituyeron ancianos. La palabra ancianos es un sustantivo masculino plural. Sí, vamos en la segunda página, gracias. Vamos en la segunda página, hermano. Gracias. Ok, entonces la palabra ancianos está en sustantivo masculino plural. Fíjese que le estoy diciendo eso intencionalmente. Y eso está por todo el Testamento. No hay en ninguna parte que digan que las mujeres son pastoras, sino que está en masculino, sustantivo masculino, plural. Y así está por el resto del Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice aquí la palabra en Hechos, constituyeron, viene de una palabra griega que describe el proceso de ordenación de ancianos y significa literalmente elegir a mano alzada. Constituyeron, elegir a mano alzada. Ellos eran elegidos por la membresía de la iglesia después de haber sido revisados y probados por la iglesia, no así a la ligera, sino tenían que ser aprobados. Vamos a leer dentro de poco los requisitos y todo eso. Y entonces eran ordenados. Entonces en un servicio se votaba a mano alzada. Y si la mayoría lo aprobaba, entonces ese anciano o esos ancianos eran ordenados por ancianos o pastores que ya estaban ordenados anteriormente. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O comentario? Pregunta o comentario.
Adelante. Yo le estaba preguntando a ella que podía haber mujeres pastoras. No, no. Eso realmente es algo inventado. Necesariamente tiene que ser hombre para ser. La palabra de Dios dice que tiene que ser hombres. Y lo vamos a ver a medida avanzamos en el estudio y después podemos ampliar un poco más de eso. O sea, el estudio no lo enfoqué hacia eso precisamente, pero la palabra de Dios nos da a entender completamente. Lo que pasa es que la iglesia en el siglo XX, siglo XXI se ha deteriorado mucho, se ha apartado mucho de la palabra de Dios. Entonces por eso el feminismo lamentablemente ha entrado hasta en la iglesia, entonces ha deteriorado a la iglesia. Pero realmente el cargo de pastor, anciano o obispo es para los hombres. Y lo vamos a ver aquí en la palabra. No me crea a mí, créale al Señor en la palabra. ¿Cuáles son las responsabilidades? Las responsabilidades de los ancianos. Los ancianos son responsables de la supervisión espiritual de la iglesia. Por eso en Hechos 20:28, Pablo les dice a los ancianos de Efesos, y fíjense que dice a los ancianos, masculino, plural, ¿verdad? Sustantivo masculino, plural. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Qué es obispo? Supervisores. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vemos en Hechos capítulo 6, versículo 4, que los ancianos deben dedicarse especialmente a la oración y al ministerio de la palabra. Ustedes saben que hoy en día eso sucede mucho, le dicen los pastores orquesta, que el pastor hace de todo en la iglesia. Y eso no debe ser, hermanos. ¿Por qué? Porque eso maltrata, eso acaba con la vida del pastor rápido. Todos estamos llamados a hacer algo en la iglesia. El Espíritu Santo nos ha llamado y nos ha dado dones a todos, diferentes. Al pastor principalmente lo llama ¿a qué? Al ministerio de la oración y la palabra, predicar y enseñar. Por supuesto hace otras cosas, ¿no? Pero él no puede descuidar por nada. Es su principal ministerio. Y con esto le digo que, por ejemplo, para preparar un mensaje, un pastor se tarda por lo menos 30 horas. Por lo menos se tarda 30 horas en preparar un mensaje bien hecho. Para traerlo los domingos. Entonces, para que usted vea, y por ahí, pues todas las demás cosas que tiene que hacer. Entonces, sigue diciendo, también los pastores, ¿verdad?, son responsables de gobernar la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos, fíjese que estoy aquí citando la palabra, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 2 al 5, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, o sea, de la congregación, de los santos. ¿Okay? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Cristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora bien, con ese trasfondo en mente, vamos a ver 4 formas de tener un pastorado bíblico que promueva y proteja la unidad de la iglesia. Antes de pasar aquí, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o algún
comentario. ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo un comentario. Cuando usted dice que el pastor es el que manda, el pastor es el anciano, el siervo que tiene la autoridad sobre la iglesia, pero la iglesia debe estar de acuerdo con todas las medidas, con todas las ordenanzas que se hacen. Sí, eso lo vamos a estudiar el domingo que viene, no se pierda el domingo que viene, pero eso lo vamos a estudiar. Tiene razón hasta cierto punto, porque tampoco los pastores gobernantes van a pedir permiso hasta para cambiar un bombillo o comprar un bombillo, porque hay congregaciones que hacen eso, que cualquier cosa el pastor tiene que pedir permiso a la congregación para hacerlo. En verdad, la congregación participa principalmente cuando es en la disciplina, cuando es en la ordenación, ¿verdad? Para elegir algún líder de la iglesia, ¿verdad? Uno de los oficiales de la iglesia, principal en eso. Y también en algunas cosas grandes financieras que se van a tomar. Toman parte en eso. Y es verdad, sí, la congregación vota. Precisamente estaba hablando para ordenar un anciano, la congregación tiene que votar. Y si la mayoría lo acepta, puede entonces ese pastor, después de la recomendación de los pastores, ¿verdad? Puede ese pastor también ser ordenado y trabajar en el ministerio junto con nosotros. Sí, pero no quiere decir, no es una dictadura, hermano. No se preocupe. No, yo sé, pero es que hay muchas iglesias que tú les preguntas por qué hacen eso. No, porque el pastor lo dice así. No somos así. Es un balance. Es un balance. Exacto. ¿Cómo no? Pero como le digo, sí, porque hay iglesias así que para cambiar un bombillo o comprar cualquier cosa, pues tienen que pedir permiso. Entonces, en vez de bendecir la obra, lo que hace es que se atrasa. Incluso eso que usted dice de cambiar un bombillo, eso, el pastor no debe estar pendiente de eso porque está ocupado en la palabra. Correcto, Entonces, exactamente. Sí, exactamente. Sí, Por eso es tan alguna. importante, que me imagino también lo va a estudiar más adelante, que el tema de los Diáconos. y de ese grupo instituido por la iglesia para ayuda y menester de esas cosas Correcto. independientemente. Sí, mi hermano, exactamente. La semana que viene vamos a entrar en ese punto. Que Hermano. viene siendo como la administración de la iglesia. Ajá. ¿Qué? A ver, pregunte. Esas personas que se ocupan de esas cosas que llamamos secundarias, que no es la palabra. Correcto, los diáconos se encargan de eso, trabajan juntamente con el pastor y entonces, pero ellos hacen, el pastor, para decirlo más de una manera fácil, el pastor se encarga de lo espiritual y los diáconos se encargan de lo físico, más que todo de eso, para hacerlo más fácil. Pastor, si usted quiere agregar algo, sería importante. Una de las cosas que, hablando de las preguntas que están haciendo, es que la autoridad que tiene un pastor es la autoridad que le da la palabra de Dios. No hay mucha confusión debido a que las personas siempre ven al pastor y siempre ellos se han proclamado el ungido del Señor, se proclaman algo muy importante y la verdad nosotros también nos podemos someter a cualquier hermano que venga con las escrituras en la mano y nos diga que estamos equivocados. Correcto. Así que el único poder que tenemos por el cual la iglesia se somete es porque tenemos la palabra cuando la estamos predicando, mientras que la tracemos bien. Uh-huh. Le explicaba a Pablo a Timoteo que traza bien la palabra de verdad. Uh-huh. Así que esa es la autoridad nos lo da la palabra y esa es la medida. Porque al final de cuentas también somos ovejas. Somos ovejas y también necesitamos ser pastoreados. El pastor por excelencia es Cristo. Amén. ¿Verdad? Entonces, claro que, como siempre les digo, también hay textos donde dice que tampoco abusen de eso, porque también hay gente que trata mal a los pastores. Exacto. También que vean el oficio que Dios les puso, también es un oficio digno y de doble honor los que hacen bien el trabajo de pastor. Correcto. Pues las dos cosas hay que verlas, pero más que nada es eso. Gracias, pastor. Gracias. Ok, sí, aclarado. Bueno, seguimos. Vamos a ver entonces aquí, primero, estoy en la página, creo que 3, ¿verdad? ¿Ya? Sí. En el último párrafo, ¿verdad? Que dice primero, dice, ahora bien, con este trasfondo en mente, vamos a ver
4 formas de tener un pastorado bíblico que promueva y proteja la unidad de la iglesia. Entonces, primero, este modelo de liderazgo delega la autoridad en quienes están más capacitados para ejercerlo. Encomienda los principales deberes de la predicación y la enseñanza, junto con la autoridad para tomar decisiones importantes, a quienes reúnen ciertos requisitos establecidos en Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y Tito capítulo 1 del 6 al 9. Vamos a leerlos, hermanos. Alguien que por favor busque Primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 y Tito capítulo 1 versículos 6 y 9. A ver quién lo tiene de primero. Y si por favor lo puede leer con voz alta para que quede grabado. Para que se escuche y también quede grabado. No lo tengo ahorita, el segundo. Ajá. ¿Quién lo tiene? Primera de Timoteo. ¿Qué cosa? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene? Primera de Timoteo, Del 3, capítulo 3 del 1 al 7. capítulo 3, Bien del 1 al fuerte. 7. Ok. ¿Lo va a leer acá? ¿Tú lo tienes? Sí. Ok. Dáselo a la señora. 3. Aquí mismo. Si quieres, se lo dejo. ¿Del 1 al que me dijiste? Al 7. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán ese no tiempos es. difíciles. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esos son los requisitos para ser anciano, pastor o obispo, ¿verdad? Entonces, cuando dice la palabra neófito, ¿verdad? Que no sea un nuevo, un novato en la fe. ¿Verdad? Un pastor, o sea, tarda años, si aún tenga el llamado, se tarda años para que entonces pueda entrar al pastorado. Ok, entonces sigue al Tito, capítulo 1. ¿Quién tiene Tito? Del 6 al 9. 6 y 9. Léanlo rapidito. 6 y 9. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti con la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, peso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Tito. Es Tito. Es Tito. Tito 1. Tito. Lo tengo. Adelante, A partir del Hernán. versículo 6. Versículo, sí, del 6 al 9. Capítulo 1. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien, entonces ahí vemos los requisitos para ser anciano. Como usted, así como aquí lo escribí, así como es probable que no le confíes tu cuidado médico a alguien sin un doctorado médico, la iglesia se asegura de quienes se les encomiendan las responsabilidades más significativas reúnan cierto criterio bíblico que determine su carácter y capacidad de servicio. O sea, tiene que reunir todos esos requisitos para poder ser entonces anciano.
porque así de esta manera esto fomenta la unidad, porque reconocemos un estándar común que los ancianos deberían cumplir. ¿Ok? Y si el anciano pues se desvía de esto, pues entonces hay que llamarlo también a disciplina. Y si no se arrepiente, pues entonces tiene que ser sacado del cargo de anciano. Pero mientras esté sometido a Dios y a su palabra, pues está bien, puede seguir ejerciendo su llamado, el ministerio que el Señor le dio. Y es importante que ambas secciones de los textos empiecen hablando de que sea marido de una sola mujer. Correcto. Tiene que ser hombre y a la vez casado. Ahí está, hermana, también, gracias. Tiene que ser hombre y casado. Por eso Sí. que no creemos en ¿Ah? el... Si no es casado, no puede ser anciano. Puede ser. Pero lo que está hablando ahí es porque hay pastores que son solteros y se han dedicado al Señor nada más, pero eso es muy raro. Eso es muy raro que suceda, pero sucede. Creo que hay un pastor en Colombia que es también de la Reforma y él nunca se ha casado, pero es un hombre santo de Dios, o sea, se dedica y Dios lo usa tremendamente. Lo que no puede es andar de picaflor, como dicen, ¿verdad? De picaflor, tener varias mujeres, no. Si tiene una, es esa nada más y sus ojos es para esa mujer. Más nada que eso. Ok, entonces eso también se extiende para todo hermano y hermana, ¿no? Que tiene que andar en santidad, no solamente el pastor, pero el pastor como tiene ese cargo, debe ser ejemplo. No puede andar ni en fornicación ni en adulterio, es lo que... Ok, segundo, el liderazgo de los ancianos coloca la responsabilidad especial en la salud espiritual de la membresía en manos de quienes tienen una responsabilidad especial ante Dios. Así en Hebreos capítulo 13, versículo 17 leemos que los ancianos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esto quiere decir que si tenemos ancianos piadosos, ellos nos guiarán como hombres que temen a Dios primero, no a nosotros, no a la congregación, temen a Dios. Por eso es que cuando el pastor se para a predicar o a enseñar la palabra de Dios, no que a fulanito no le gusta o no le gusta que digas eso ni que toques tal texto, el pastor no puede tener temor a nadie, solamente a Dios. Y por eso debe trazar la palabra tal y como está ahí. Se vaya quien se vaya y se enoje quien se enoje. ¿Ok? Entonces sigue diciendo, Dios los responsabiliza de obedecer. Efesios 4, 12, 13 dice que el trabajo de los pastores es preparar a la iglesia para la obra del ministerio. O sea, quiere decir que preparando a los santos, dice la palabra en la Reina Valera, para la obra del ministerio. Quiere decir que ustedes se están preparando, cada uno de ustedes tiene dones, ¿verdad? Que Dios, el Espíritu Santo les ha dado, y entonces en base a esos dones, pues usted los tiene que poner al servicio de la iglesia. Entonces dice, no, hay pastores que yo no tengo ningún don. No, eso no es verdad. Todos, por lo menos un don, el Espíritu Santo le ha dado a todos. Todos estamos llamados a servir. Ahora vamos al punto 3, una tercera forma en la que el liderazgo promueve la unidad es por medio del mandamiento de Dios para los miembros de obedecer a sus pastores y someterse a su autoridad. Esa palabra someterse es bíblica, pero hoy en día como que cuesta, ¿no? Como que la gente no se siente un poco mal cuando escucha eso. Sí, se sienten mal, pero realmente la Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros, ¿verdad? Pero aquí en este contexto estamos hablando en la autoridad del pastor gobernante de la iglesia. Dice, cuando nos sometemos juntos a la autoridad, eso fomenta la unidad. Porque imagínese usted que unos hermanos que le falten el respeto al pastor, no consideren, o sea, la gente que va llegando va viendo eso y eso lo que hace es que destruye la iglesia, ¿ok?
Entonces, ¿por qué? Piensa en esta postura de sumisión. La sumisión hace que seamos más humildes y menos orgullosos, más respetuosos y menos desafiantes. Al igual que en el hogar o en nuestra propia relación con Dios, reconocer con humildad la autoridad correcta trae beneficios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora bien, a muchas personas les incomoda la idea de la autoridad en cualquier parte, sin mencionar la iglesia, sino en cualquier parte. La autoridad puede ser abusada, eso es verdad, y lo vemos mucho, abusada. Puede ser desviada pecaminosamente, y eso es así, ¿verdad? Lo que estaba hablando el pastor Ricardo, que eso pasa, ¿verdad? Hay algunas iglesias que el pastor es un dictador y él manipula y tuerce las escrituras para destruir. Ese no es un hombre de Dios, ese hay que sacarlo completamente. Eso pasa mucho, lamentablemente. Lamentablemente eso pasa. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Por eso en esta iglesia somos intencionales de que conozcamos la palabra de Dios para no ser engañados. Usted entra a una iglesia y usted sabe, no, el pastor sí está predicando lo que es. Pero si no está predicando lo que es, pues entonces, si no lo puede quitar de ahí, si la congregación no lo puede quitar, pues entonces hay que irse a una iglesia bíblica. Ahora bien, dice en el último párrafo, a muchas personas les incomoda, bueno, ya se lo leí, ¿verdad? Entonces en la segunda línea dice, la autoridad puede ser abusada, pero puede ser desviada pecaminosamente, pero Dios inventó la autoridad. O sea, eso lo vemos hasta por el Antiguo Testamento completo, siempre Dios instituía líderes para que dirigieran el pueblo de Dios. Es por nuestro bien como congregación, hablando aquí en un contexto ya aquí del Nuevo Testamento. También es por el bien de los miembros individualmente, porque aprender a confiar en la autoridad es bueno para nosotros espiritualmente. En la iglesia, cuando la autoridad de los ancianos se usa correctamente, bíblicamente, la congregación se beneficiará a medida que Dios edifica su iglesia. Sigue diciendo, como miembros estamos llamados a someternos, pero por otro lado, los ancianos están llamados a ejercer su autoridad correctamente. Así, en 1 de Pedro capítulo 5, dirigiéndose a los ancianos, Pedro les dice, apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ahí lo dice, no como teniendo señorío, no, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, el pastor debe ser humilde, no orgulloso. Si quiere que la congregación sea así, él también tiene que ser así. Por eso yo preguntaba si eso podía ser que el pastor no diera, digamos, la talla y lo tuvieran que quitar, porque para que llegue a ser pastor tiene que haber sido ejemplo en una trayectoria bastante amplia. Sí, lo que pasa es que hay veces que se ponen ellos mismos. Sí, sin votación ni nada. Eso pasa. Lamentablemente eso pasa. Es más, le digo que estamos nosotros viendo, a veces se ponen el título de pastor y realmente no son pastores, son conferencistas. O son, ¿cómo se le dice? Motivadores. Son motivadores, pero cuando usted empieza a estudiar la escritura, usted se da cuenta de lo que es un pastor realmente. Entonces, dice, seguimos diciendo, los pastores deben caracterizarse por usar su autoridad de una manera que demuestre que entienden que la iglesia no les pertenece a ellos, sino a Cristo. Esta iglesia no me pertenece a mí, es de Cristo. ¿Ok? Es de Él. Yo soy su siervo, igual que ustedes.
Deben tener un corazón de siervo y exhibir esa misma humildad que exhibió Cristo. Cuarto lugar, el modelo bíblico del liderazgo de los pastores promueve la unidad al establecer una pluralidad de pastores o ancianos. En lugar de hacer que el liderazgo de la iglesia descanse pesadamente, porque es un beneficio de verdad, pesadamente sobre los hombros de un solo hombre. Vamos a ver en Hechos capítulo 14, 23, leemos así: y constituyeron ancianos, y lo ve ahí en negrilla que lo puse, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces aquí usted puede ver los versículos bíblicos abajo. Por cuestión de tiempo no vamos a entrar ahí, pero usted lo puede ver. Hay muchos otros versículos respaldan esta idea de un liderazgo plural. ¿De qué manera el tener más de un anciano fomenta la unidad? Vamos a la siguiente página. ¿De qué manera fomenta la unidad el tener más de un anciano? Por una parte, es más probable que las decisiones tomadas por los ancianos de manera colectiva, o sea, entre ellos, entre el presbiterio, y no por un solo anciano, sean más apoyadas por toda la congregación. Piensa en Proverbios capítulo 15, versículo 22. Dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Contar con una pluralidad de ancianos significa que los ancianos deben ser humildes al relacionarse entre sí. O sea, los ancianos no es una competencia, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad?, que el hermano Ricardo viene acá a pastorear conmigo. Él y yo tenemos que tener, ¿verdad?, esa afinidad, ese compañerismo. Los dos somos maduros. Pastoreamos la iglesia del Señor para la gloria del Señor. ¿Verdad? Sí, exacto. Yo sé que él no va a venir porque él es el pastor principal de aquella iglesia. No lo van a dejar venir, mejor dicho, los hermanos de allá. Por otra parte, una pluralidad de ancianos aumenta la confianza de los miembros en el proceso de tomar decisiones, mientras que aligera la carga del pastor de tener que soportar todas las críticas por una decisión, ¿verdad? No, el pastor fue el consistorio, los pastores tomaron esta decisión. Pero entonces cuando es uno solo, pues dicen solamente el pastor, ¿no? Porque eso pasa. Tal vez aquí no pase, pero pasa. En el próximo párrafo dice: además, la pluralidad de ancianos permite que el liderazgo conozca mejor a la congregación. Es más fácil que varios ancianos conozcan y cuiden de diferentes partes de la congregación que un solo pastor. Con una pluralidad de ancianos es menos probable que los miembros de la iglesia se sientan olvidados, rechazados o que sientan que no tienen acceso al liderazgo. Y eso pasa a medida va creciendo la iglesia, ¿verdad? Que un pastor no puede visitarlos a todos, no puede atender los problemas de todos porque es demasiado, es mucho. Entonces eso pues hace que los hermanos se sientan también atendidos. En todo esto, recordemos que nuestros ancianos sirven como pastores supervisores por el gran pastor, ¿quién es? Jesús. No serán perfectos como Jesús lo es, pero cuando lideran como Jesús les mandó, debemos animarlos y seguirles como ellos siguen a Cristo. ¿Okay? Por último, hermanos, si nos queda tiempo. Por último, el sustento para los ancianos o los pastores. Nuestra confesión bautista de fe nos ayuda a entender mucho mejor este asunto de lo que es el sustento. Dice en el capítulo 26, párrafo 10, dice: siendo la labor de los pastores
atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él. Es responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino también compartir con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, para que así los pastores puedan tener una provisión confortable sin tener que enredarse en negocios seculares, y también puedan practicar la hospitalidad para con los demás. Además, esto lo manda la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces vamos a leer aquí los versículos bíblicos, Primera de Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Sí, adelante, no se preocupe. Yo quería que me explicara eso, que dice que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Ok, eso quiere decir que los que predican el Evangelio, los pastores enseñan y predican el Evangelio, pues ellos deben ser sustentados por la iglesia. O sea, la iglesia, ese es su trabajo, ese es su trabajo. Pero hay ocasiones que la iglesia o es muy pequeña, ¿verdad? Y no puede, y entonces el pastor tiene que trabajar también otro trabajo para poder vivir. Esa es la realidad. Pero a medida va creciendo la iglesia, pues entonces lo ideal y lo bíblico es que el pastor tenga un sueldo para poder cubrir sus necesidades y se dedique al ministerio de la oración y de la palabra y atienda también a los hermanos. Entonces la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, lo que estaba hablando la hermana allá. En Gálatas 6 y 7 dice, el que es enseñado en la palabra, o sea, como congregación somos enseñados en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el último ya dice Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces, bueno, es importante, ¿verdad? Que, como estaba diciendo, muchas veces la iglesia no puede sostener al pastor, entonces el pastor pues tiene que tener otro trabajo, pero es fuerte, de verdad. Entonces también queda de nosotros como hermanos, ¿verdad? Miembros de la iglesia, que si nosotros hemos sido bendecidos por Dios, entonces nosotros pues también debemos darle a Dios de lo que Él nos ha dado, darle una parte. Nosotros aquí, nosotros hablamos del diezmo, nosotros diezmo y la ofrenda, pero nosotros no lo exigimos. O sea, es parte de la adoración. ¿Okay? Es parte de la... Pastor, ¿es obligado? No, no es obligado. No es obligado. Pero es parte, como le digo, es parte de la adoración, es un principio bíblico. Y entonces nosotros lo damos así, como una parte de la adoración. Una vez una persona hizo el comentario y dijo, no, es que yo no voy a ir a la iglesia porque es que no tengo el diezmo. Y yo dije, mi hermano, no haga eso jamás, porque eso me entristece a mí. Nosotros aquí no estamos por el dinero, estamos por servir a Dios. Y todos debemos ser responsables. Le voy a poner un ejemplo. Si Dios a mí me da 10 naranjas, ejemplo, me bendice con 10 naranjas, en otras partes le dicen China, ¿verdad? Puerto Rico le dicen China. Me da 10 chinas. De esa China, ¿cuál es el 10%? Por tener un número, es
por tener un número en la cabeza. Una. Una, Una. ¿verdad? Una. Pero si yo, por lo menos por tener un número en la cabeza, 9 que son de Dios todavía, me quedan a mí en mi mano y yo las debo administrar como Dios pone en mi corazón hacerlo, sabiamente. Pero si Dios pone en mi corazón dar más de eso, pues yo doy más. Porque hermano, vamos a ser sinceros, el Señor nos ha dado mucho más que eso. Dios nos ha bendecido enormemente en Cristo Jesús. Hemos sido enriquecidos eternamente. Entonces, tenemos que pensar también que la casa de Dios necesita y que para mantenerse y todo eso es así. Pero también recibimos bendición. El que da, como dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a abrir para preguntas. Todavía creo que podemos unos 5 minutos, comentarios, preguntas en todo lo que hemos estudiado. Adelante, hermano. Volviendo a lo de obispos, Pablo dice que el que desea un obispado, buena obra desea, y ahí da los requisitos que debe uno cumplir. Pero mi pregunta es, y siempre me he puesto a pensar eso, si alguien no tiene tiempo, cualquier cosa, no puede ir a un seminario, prepararse con un doctorado y todo eso, aún así puede ser obispo. Puede preparar, sí. Si reúne los requisitos, porque la preparación puede ser formal o informal. Yo le voy a poner un ejemplo que es muy famoso. El predicador Charles Spurgeon. Charles Spurgeon nunca fue a un seminario. Y ustedes saben quién es Charles Spurgeon. Le dicen el príncipe de los predicadores. Tenía una biblioteca creo que de más de 20,000 libros. Y él se preparaba así, pero era un hombre que estudiaba, que conocía la palabra de Dios. Y entonces eso es lo que porque muchos hermanos no tienen la oportunidad de ir a un seminario, otros sí. Y hay muchas veces que, bueno, no quiero decir eso, pero pasa, ¿no? Porque el don viene del Señor. El don viene del Señor. Y esa persona puede ir al seminario y hay otro que no va, pero es muy estudioso y Dios lo ha llamado al pastorado y a veces supera en conocimiento al que fue al seminario. Y eso pasa, y eso pasa. Lo importante es que el pastor conozca bien la palabra. Procura con diligencia, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de Dios. Eso es lo importante. ¿Y el deseo, cómo saber si viene de Dios o es del carnal de uno mismo? Bueno, el deseo, como tú dijiste, si alguno anhela obispado, el pastor sabe que Dios lo ha llamado al ministerio. Eso es una llama por dentro. Ese es el llamado interno. Pero entonces después viene el llamado externo, que es la iglesia, que es el proceso. La gente, los hermanos de la iglesia tienen que ver que realmente tú tienes ese llamado, que cualificas, que llevas los requisitos. Y uno de los requisitos no puede ser un neófito, tiene que conocer la palabra, tiene que ser estudioso, tiene que ser un hombre santo de Dios, llamado al ministerio. Entonces es un proceso. En la reforma yo creo que tiene que tener por lo menos, después que el Señor lo salva, yo creo que como unos 7, 8 años, ¿verdad, pastor? O más. Por ahí. También mira, es bien importante. Lo que pasa que el texto ese de Timoteo, 1 de Timoteo 3 y de Tito, siempre es una verdad bíblica que se debe de ver a la luz de otras verdades bíblicas. Por ejemplo, la más importante de todas es Efesios 4:11. Y es importante porque dice, él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. Eso pesa, porque los apóstoles son 12 y los capacitó, los instruyó Cristo, ¿verdad? Y la responsabilidad más grande es, y a otros evangelistas, a otros pastores. Así que el que constituye pastores es Cristo. Entonces a Timoteo le da instrucciones, mira, el que anhela obispado, o sea, y anhelo, ahí la palabra es un deseo ferviente que te quema las entrañas. Existe mucho hombre que no es un hombre de Dios y tienen un anhelo tan enfermo por pararse en un púlpito. Entonces es casi una advertencia. Mira, el que anhela obispado, la obra es buena, pero es necesario que cumpla esta línea, esta regla.
Ahora, esas reglas, no hay que olvidar Efesios 4:11, dice, Él mismo constituyó. Así que si yo soy esposo de una sola mujer, gloria a Dios. Si gobierno bien en mi casa, gracia y misericordia de Dios. Si soy apto para enseñar, el Señor me lo dio. Porque el seminario no hace pastores. ¿En qué sentido? Claro, porque dice la palabra de Dios en Corintios, ahí mismo lo que estamos viendo, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si él no tiene el Espíritu de Dios, no hay manera, ningún grado de estudio. Esto es de Dios, es un don de Dios. Así que cuando Dios decide salvar a un grupo de personas, Dios da hombres dones, ¿verdad? Y esos hombres Dios los capacita. Yo creo que ese es mi peso más grande, saber que eso viene de Dios. Dios capacita, Dios instruye y prepara a esos hombres y les da todas las cosas que Dios mismo pide, como dice Hebreos 13, ¿verdad? Haciendo Él su voluntad en nosotros. Así que eso creo que sería algo muy, muy hermoso y entiende uno mejor por qué, porque también si vemos eso, quizás una iglesia grande, las quejas que me dan siempre los pastores, por ejemplo, como la iglesia de Sugel, dice Sugel que vienen hermanos que le dicen, es que yo tengo el llamado y tengo el don y estoy convencido, hasta les han tenido que decir, hermano, yo no dudo que tú tengas el don. El problema es que la gente no tiene el don de escuchar, porque nomás ellos creen. Y es tanta, o sea, y en una iglesia grande la tentación de la gente aumenta por subirse al púlpito. Cualquiera cree que puede. Entonces ese es un regalo de Dios, al final de cuentas, para la iglesia. Para la iglesia. Que Dios levanta un grupo de personas y Dios da hombres dones. Entonces así le debemos de ver, porque Cristo los constituyó. Igual que a los apóstoles. Los apóstoles es un regalo de Dios para todas las iglesias del mundo y de todos los tiempos. Porque en sus cimientos doctrinales está fundada la iglesia de todos los tiempos. Entonces la gloria siempre al que la merece, a Cristo. Amén. Qué bueno, hermano. Sí, contestada, ¿verdad, hermano? Ok, gracias. Ok, hermanos, vamos a terminar, nos quedan 5 minutos para tomar un break y entonces volvemos aquí al santuario. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta tarde